Estas son las imágenes que le decía al principio del programa sobre el tema de la caravana que hablan por sí solas. Los choques entre la caravana de migrantes hondureños que pretende llegar a Estados Unidos y las autoridades de Guatemala, que se repitieron desgraciadamente este lunes. Las fuerzas de seguridad guatemaltecas dispersaron a un grupo de migrantes en la carretera que comunica la localidad de Vado Hondo con la capital del país y que estaba bloqueado desde el sábado, luego de que usaran gases lacrimógenos, porras y granadas aturdidoras contra los migrantes el fin de semana. Ahora, estas imágenes son terribles, por supuesto que lo son. Según el vocero de las Fuerzas Armadas guatemaltecas, Rubén Telles, el Estado de Guatemala está actuando lo más humanamente posible. Imagínense si no, ¿eh? Eso es lo más humanamente posible. Bueno, ahí le encargo. Y dice también que está enfocado en respetar los derechos humanos de los migrantes. Habría que mandarle la legislación guatemalteca a este señor para que la revise, porque no se está haciendo lo que la legislación guatemalteca dice. Esto es un hecho. Ahora se lo voy a comprobar. A ver, se estima que entre 7,000 y 8,000 migrantes ingresaron a Guatemala de forma irregular, algunos de los cuales ya se ha confirmado que tienen coronavirus. Por supuesto, no podemos olvidar la pandemia. El gobierno de Alejandro Yamatei criticó la falta de cumplimiento por parte de Honduras. Este punto es importantísimo. Doctor Yamatei, ahora sí le digo, con toda razón, doctor Yamatei, dio en el clavo. Es que eso es lo que es. Eso es lo que es. ¿Dónde está Juan Orlando Hernández? ¿Dónde está el gobierno hondureño? ¿Qué me va a decir Juan Orlando Hernández? Que así como no sabía lo que hacía su hermano detenido aquí en Estados Unidos por narcotráfico, tampoco sabía que se estaba formando un grupo tan grande de migrantes que iban a salir del país. Y no hizo nada, como tampoco hizo nada con Tony, su hermano, pero tampoco hizo nada con esto. Con todo derecho, el presidente Yamatei critica la falta de cumplimiento por parte de Honduras. Claro, además de acuerdos en materia migratoria, ¿no? A los que llegaron, y esto en semanas previas, en reuniones con participación de misiones diplomáticas de Honduras, El Salvador, México y Estados Unidos, además de organismos del sistema de Naciones Unidas, instituciones gubernamentales, también sociedad civil, pero parece que a Juan Orlando Hernández eso, pues, ni le va ni le viene. Ahora, ¿qué es lo que dice Honduras? La Cancillería de Honduras pidió, eso sí, para eso muy buenos, investigar y esclarecer los incidentes entre las fuerzas del orden y los migrantes en Guatemala. Y a ustedes, en Honduras, ¿quién los investiga? ¿No? Porque este éxodo es gravísimo. ¿Y por qué están saliendo? ¿Y por qué en este volumen, esta cantidad de gente? ¿Quién investiga? El origen, es el origen, es el tema. Juan Orlando Hernández, oiga, ¿no le queda claro? El origen es su gobierno o la falta del mismo. Porque si las cosas estuvieran bien ahí en Honduras, sabe que no se saldría la gente, ¿no? Se lo digo para que lo tenga más claro, a ver si no se lo explicaron sus asesores. Cancillería reiteró el llamado a los hondureños para que no se expongan a los peligros que implica la ruta hacia Estados Unidos. Bien, pero sí que se expongan entonces a los peligros en su propio país, como las maras, que muchos de ellos denuncian, es el motivo por el cual escapan, huyen, despavoridos. Migración Guatemala, que dice que desde el jueves hasta el lunes al menos unos 1,000 migrantes habrían retornado a Honduras y casi 800 se encuentran en instalaciones de las autoridades migratorias guatemaltecas. Así que la cosa está mal en todos lados. Para saber más acerca de la situación en la frontera Guatemala-Honduras, voy con nuestra Michelle Mendoza. Ella está en vivo ahí, está en el área de El Florido, en la frontera Guatemala-Honduras. Así que vamos con ella de una vez, mi querido Sam. Vamos para allá entonces. Michelle, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Fer? Pues bien, acá, mira, un gusto saludarte y contarte que estoy acá en la aduana. Detrás de mí está la aduana de Honduras. Es una historia muy larga, prácticamente comienza desde el viernes, pero al punto al que llegamos hoy fue tras ver entre 7 y 8,000 personas por un lado y por el otro lado ver esas inmensas filas de las fuerzas de seguridad combinadas entre la Policía Nacional Civil y el Ejército una vez más, que durante 2 horas comenzaron a moverse mucho y como a generar una planificación de qué manera ellos iban a levantar a la caravana que estaba allí.
En un par de ocasiones trataron de negociar con ellos. Luego vimos que la mayoría de los centroamericanos comenzaron a hacer banderas blancas con una playera en signo de paz, gritaban paz. Y después a las 12, casi a las 12 del mediodía, como entra la policía y empieza ya esto, los hacen correr, retroceder. Llegamos a lo más dentro de uno de los pueblos de Vado Hondo y incluso pudimos ver que ya había gas lacrimógeno y pues había muchas personas que salieron corriendo. Entonces, ahora lo que te puedo decir es que hay muchas personas que están escondidas en distintos lugares en las montañas, hay otras que decidieron por voluntad propia regresar a su país, como es en el caso de lo que está sucediendo acá. Sí vi a algunos cuantos, pero nos ha dicho hasta ahora Migración de Guatemala que son 1.800 las personas, no solo de Honduras, sino de Nicaragua y de El Salvador, que decidieron regresar. Pero ¿en dónde están las otras 6.000 personas, cuando la fecha es del 14 al 18? Esa es la pregunta que estamos haciendo. Queremos saber de pronto si a través de los resultados oficiales de Honduras podríamos tener eso, o en dónde están, o aparecerán en otro lado, o qué pasó, porque sabemos que hay un grupo importante que va camino a Aguacaliente, que es una de las 3 fronteras que tenemos entre Honduras, El Salvador y Guatemala. Yo estoy en Florido y pues captando todas las historias, muchas madres que se acercaban a los periodistas suplicando ayuda porque perdieron a sus niños cuando se dio todo, cuando la policía logra ingresar e incluso bajan a los pilotos de unos camiones que estaban abriéndose brecha para apoyar a de cierta manera a la caravana. Así es que mucha acción, mucha atención, mucho nerviosismo, y ahora las caras de las personas que están acá es cansancio, deshidratación, están tristes. Algunos dicen que sí lo van a volver a intentar y otros no, pero para ello, y aparte es clave, ellos tienen bien marcado el 20 de enero y que ese día hay un cambio del gobierno en los Estados Unidos, y muchos mantienen la esperanza que con esto tengan más posibilidades de entrar al país. Sí, ahí hay una promesa por parte de Biden, pero que no tiene que ver con el tema de que lleguen así como está intentando hacerlo, sino una ruta, un camino hacia la legalización para millones de personas que se encuentran ya en el país, ¿no? No es así. Ojalá alguien les explicara, pero bueno. Michelle, cuídate mucho porque la situación es tensa, pero además el tema de la pandemia es peligroso, así que con cuidado. Gracias por estar ahí, pero pues a buen resguardo, Gracias. Michelle. Muchas gracias. Gracias. Gracias a nuestra Michelle Mendoza desde el área de El Florido, allá en Guatemala, es en la frontera entre Guatemala y Honduras. Voy a hacer una pausa, vengo con mi primer invitado. ¿Qué está pasando? Pero olvídese usted del tema Estados Unidos. ¿Qué está pasando con los derechos humanos de estos migrantes? ¿Qué está pasando? ¿Se está respetando o no se están respetando? Lo que vimos en Vado Hondo el fin de semana, ¿violó los derechos humanos de estos migrantes? Vamos a hablarlo con Jordán Rodas, es el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala. Le doy la bienvenida a mi primer invitado, es Jordán Rodas, Procurador de Derechos Humanos de Guatemala. Jordán, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Fernando. Mucho gusto. Es un honor, como siempre, estar con tu gran audiencia en CNN. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos, como siempre. Jordán, ¿se violaron o no los derechos humanos de estos migrantes en lo que pudimos apreciar durante el fin de semana en Vado Hondo? Sí, es evidente la vulneración de los derechos humanos. La verdad es probable el brutal uso de la fuerza por parte del ejército en contra de las y los hermanos hondureños que están saliendo de su país ante la falta de oportunidades. Yo esperaría que prevaleciera un trato con empatía y solidaridad, recordando que tenemos una historia, una cultura en común, que somos hermanos mexicanos y que nada justifica el uso exceso de la fuerza como lamentablemente fue este fin de semana. La verdad es una vergüenza por la que hicieron los soldados en contra de los hondureños, y si el gobierno de Guatemala, ni la Cancillería, ni el presidente piden una disculpa, yo sí la pido. Me siento avergonzado por el accionar de los militares de nuestro país, que realmente demostraron cómo no se debe tratar a los migrantes. Jordán, pero además, y digo, bueno, ahí queda claro, lo está diciendo Jordán Rodas, si no pide una disculpa por el trato el presidente Yamatei o la Cancillería, bueno, lo hace Jordán Rodas.
eh, a estos hermanos migrantes. Ahora, pero aquí hay un tema también legal, ¿no? Hay un código de migración en Guatemala. De acuerdo al código de migración de Guatemala, esto no debió haber ocurrido nunca. Sí, no debió haber ocurrido. Lamentablemente se obvia por parte de las autoridades que el migrar no es un delito, es un derecho humano y que también aparte de nuestra Constitución, que la misma señala que en materia de derechos humanos todos los convenios y acuerdos internacionales tratados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Esto no lo han cumplido nuestras autoridades, por eso es que es necesario también que esto no quede impune, que se haga una investigación para ver la cadena de mando y quienes han dado estas órdenes abiertamente ilegales y más en materia de derechos humanos. Desde tu perspectiva, Jordán, ¿cómo se da esto en cadena de mando? Es decir, ¿desde dónde viene? ¿Necesariamente tiene que venir del Ejecutivo o podemos dejar a Yamatei fuera del accionar de las autoridades el fin de semana? Es difícil dejarlo afuera de lo sucedido porque él, según la Constitución Política de la República, es el comandante en jefe del Ejército Nacional. Entonces, por acción o por omisión, sí hay una responsabilidad en ese sentido y es un escándalo lo que está pasando en nuestro país. Y yo doy una voz de alerta como procurador de derechos humanos que lo que está sucediendo ahorita en la frontera entre Guatemala y Honduras tiene el grave riesgo de convertirse en una crisis humanitaria a nivel regional de Mesoamérica, porque ya sin duda alguna va a tocar territorio mexicano. No sé si van a llegar todos, pero esto sí tiene que tener un tratamiento estratégico de forma inmediata. Yo esperaría que los gobiernos al más alto nivel, los presidentes de la República, se reúnen. Problemas ahí con la comunicación, Jordán. Déjame hacer pausa. Regreso un momentito, continuamos hablando, a ver si podemos restablecer la comunicación que estaba cortando. A una pausa, regreso un momento. Un discurso de toma de posesión es la promesa de un nuevo comienzo. No todos son iguales y no todos son buenos. Joe Biden dará el suyo 30 años después de su primera candidatura a la presidencia. Para que sea célebre, debe al menos incluir alguna frase memorable que aglutine el sentido del discurso. Abraham Lincoln, por ejemplo, solo pronunció unas 700 palabras al comienzo de su segundo mandato, pero incluyó una frase famosa hasta nuestros días. Abro comillas, dijo, con malicia hacia nadie, con caridad para todos. Cierro comillas. Los discursos de toma de posesión no deben además caer en el error de trazar una agenda política específica y deben reflejar los valores del nuevo presidente, la forma en que ve el mundo y cómo entiende el papel de Estados Unidos en él. Estoy de regreso con Jordán Rodas, procurador de Derechos Humanos de Guatemala. Jordán, a ver, mucha gente dirá, sí, es muy fácil criticar la forma en que detuvieron a los migrantes para que no cruzaran, pero entonces, ¿qué hacer con ellos? ¿Qué sería lo correcto por parte del Estado guatemalteco, Jordán? ¿Qué deberían hacer? ¿Qué crees tú? Bueno, Fernando, yo pienso que la situación amerita buscar una solución de fondo a corto, mediano y largo plazo. Tiene que ser una propuesta regional. Estamos hablando de Mesoamérica, porque estamos hablando de hondureños, hoy la mayoría, y salvadoreños, la minoría. Guatemala también es ahorita como un corredor de paso. México también va a estar involucrado en este drama humanitario que yo veo venir si no se toman acciones concretas. Pero fundamentalmente, Fernando, yo estoy convencido de que se tiene que dar solución a los problemas estructurales que causan la migración. A la gente no le gusta dejar su comunidad, su familia, salen por necesidad, por pobreza, pobreza extrema, hambre, miseria, salen porque no tienen que comer, salen por sobrevivir ante la crisis. Y también el flagelo de la corrupción, Fernando, ha causado mucho daño en nuestros gobiernos, en Centroamérica, en el Triángulo Norte. Entonces, yo la esperanza, hoy la veo con optimismo, no de nuestros gobiernos, sino que de la toma de posesión del presidente Biden y de los demócratas en el Congreso y en el Senado, que tengan un enfoque al problema migratorio, abordar que no se vean los guatemaltecos, los hondureños, los salvadoreños, pero que nuestros gobiernos aquí sean transparentes, sean eficaces y tengan sentido común para no desperdiciar los recursos públicos como lamentablemente se está dando. Oye, pero eso que me estás diciendo, es prácticamente imposible, Jordán. Mira la postura, bueno, si es que la hay, ¿no? Si hay postura, pero yo no la veo, del gobierno de Juan Orlando Hernández.
Digo, hemos escuchado al presidente Hernández decir algo acerca de esta caravana que mayormente viene de su país. Creo que no. Sí, no, el problema es que nuestros gobiernos no reaccionan, ¿verdad? Ni el hondureño, ni el guatemalteco, y entonces solamente hay una capacidad de contención, pero no se hace nada para dotar de esas condiciones de vida digna. Y recordemos que la dignidad es la esencia de los derechos humanos. Si no cambian rostros de presidentes, de legisladores, pero la práctica de la política sigue siendo lo mismo. Y también la cooperación internacional tiene que revisar si la estrategia utilizada para apoyar gobiernos corruptos en Centroamérica ha dado resultado o no. Yo por eso veo con esperanza el tema de fortalecer la lucha contra la corrupción con el apoyo del nuevo gobierno y nuevas autoridades en Estados Unidos. Algo tenemos que hacer nosotros, pero nuestros gobiernos lamentablemente parecen indiferentes hasta esta crisis humanitaria. Y ya lo creo que sí. Jordán, solamente para cerrar, lo que sí ha dicho Honduras es que, bueno, ha exigido que se haga una investigación por los hechos ocurridos en Badondo y el enfrentamiento con la policía y el ejército. Pero esta gente sigue ahí, Jordán. Si tuvieras que hacer alguna recomendación al gobierno del doctor Yamatei para el manejo, desde un punto de vista de respeto a los derechos humanos, de quienes aún permanecen en la zona y van a estar ahí por otros días más, ¿cuál sería la recomendación, Jordán? Bueno, primero recomendar ya no excederse en el uso de la fuerza como lo hicieron brutalmente el pasado fin de semana. Dos, convocar inmediatamente a una cumbre. Se reúnen por cualquier cosa, Juan Orlando y Yamatei. ¿Por qué no se reúnen por este problema? Y buscar una solución para sus connacionales, pero que se les dé un trato humanitario ahorita, porque da pena ver a niños, mujeres en la intemperie, en calor. Recordemos que es una zona de mucho calor, mucha temperatura, se están deshidratando y esto no puede seguir así. Entonces los ojos del mundo están puestos nuevamente en nuestro país, en la frontera con Honduras, pero no es por nada positivo. Entonces no podemos seguir ensayo y error permanentemente. Eso sí, tenemos que cambiar estructuralmente todo lo que hemos hecho mal, la desigualdad, el racismo y la corrupción. Por supuesto que sí, es muy importante lo que dice Jordán Rodas. Vea las imágenes, ahí mismo en las imágenes va a haber hasta bebés, niños, mujeres. No crea que nada más es una turba de hombres jóvenes tratando de enfrentarse a otro. No, ahí hay mujeres, niños, bebés, es una cosa espantosa, dolorosa y triste. Jordán, muchas gracias, te mando un abrazo, ojalá te escuchen en muchas gracias. Presidencia y mucho más digno y humano a estos hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo fuerte, saludos cordiales y no a la criminalización. Era Jordán Rodas, procurador de Derechos Humanos de Guatemala. Vamos a seguir hablando de este tema, acerca de la caravana. Voy a hablar con Ricardo López, quien es secretario técnico del Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos. Él está en Honduras. Ya verán. Ahora le doy la bienvenida a mi segundo invitado, es Ricardo López. Ricardo López es secretario técnico del Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos desde Tegucigalpa, allá en Honduras. Ricardo, bienvenido, gracias. Muchas gracias, Fernando. Un placer estar aquí con vos. Al contrario, gracias por acompañarme. Es una vergüenza lo que estoy viendo en el sentido de que traen un juego de culpas, ¿no? Honduras exige que se haga una investigación por los hechos ocurridos en Guatemala el fin de semana, en Badondo. Y por el otro lado, entonces, Guatemala acusa a Honduras de que incumplió compromisos para disuadir a migrantes. Pero los que están en medio son los que están pagando los platos rotos, Ricardo. ¿Qué podemos hacer cuando los gobiernos tratan de echarse la culpa el uno al otro? Y ahí están los migrantes en la frontera todavía hoy con niños, niñas, mujeres, y nadie está tomando responsabilidades, nada más no los dejen pasar, pero entonces el gobierno hondureño tampoco va a recogerlos. ¿Qué hacer, Ricardo? Bueno, Fernando, en primer lugar, nosotros consideramos que lo que hay que hacer es ver la migración con un enfoque de seguridad humana y no con un enfoque de seguridad nacional, ya que los estados deben enfocarse en esas políticas públicas para garantizar los derechos humanos de la población migrante. Hay que recordar que son personas
las que transitan desde Centroamérica con miras a llegar al norte de América en ese sueño llamado americano, pero también son flujos mixtos que tienen personas con necesidades de protección internacional, personas que también van huyendo de cuestiones estructurales en nuestros países y que los estados están obligados a generar esas soluciones duraderas para poder garantizar los derechos humanos de estas poblaciones. Yo siento, y me lo dirás tú si compartes o no compartes, yo siento una falta total de responsabilidad por parte del gobierno de Juan Orlando Hernández en Honduras. Una falta total de responsabilidad para proveer a los ciudadanos de un entorno seguro, próspero, en el que no tengan que huir del país, porque no es nada más que deciden irse, es que muchos de ellos, como tú lo has dicho, Ricardo, tienen que huir por un tema de seguridad, por muchas otras cosas. Pero siento que hay una gran falta de responsabilidad por parte de Juan Orlando Hernández y su gobierno. Me parece que se hacen los locos, por decirlo de alguna forma. No sé si incumpliendo o no incumpliendo acuerdos. Pero esto sigue ocurriendo, es sistemático. Lo hemos visto a través de los años, durante otros gobiernos, pero también durante el Juan Orlando Hernández, que se ha vuelto pues, mucho más grande, Ricardo. ¿Qué tanta culpa hay por parte del Estado hondureño? Bien, Fernando, mira, la situación en nuestro país es muy similar a la situación que ocurre en los hermanos países de la región centroamericana. Los gobiernos tienen que tomar cartas en el asunto para poder solventar estos problemas estructurales que generan que las personas tengan que migrar día a día. Evidentemente, como tú lo has dicho y nosotros también así lo hemos hecho, esta migración es una migración forzada. Nadie quiere irse de su país, nadie quiere irse de su comunidad, pero al no encontrar esas condiciones adecuadas en cada una de nuestras comunidades, se ven obligados a partir del país. Si bien es cierto, existen programas a través de la Cancillería de la República con fondos del Estado que sirven para garantizar en parte los derechos de las personas en las comunidades, esos programas y esos presupuestos muchas veces se quedan cortos a la hora de esa gran cantidad de personas que se ve obligada a salir del país. En ese sentido, nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos hemos venido haciendo recomendaciones en el tema migratorio y en otros tantos como el desplazamiento interno por violencia, para que se generen esas condiciones en nuestro país y que se puedan atacar esas causas estructurales que obligan a las personas a migrar. Sí, para eso se necesitan gobiernos transparentes, que no haya corrupción, que se reparta acorde el recurso, que se invierta en seguridad, que se le pegue al narcotráfico, en fin, algo que parece, lo repito y lo digo con todo conocimiento de causa, que parece imposible prácticamente. Ricardo, quisiera hablar más contigo acerca del tema, pero me tengo que despedir. Sí. Se nos ha ido el tiempo de televisión, pero estamos en contacto porque, por supuesto, esto continúa. Mañana tendremos más información acerca de lo que está pasando y esperemos que al menos se le respete. Se le respete porque, como dice Ricardo, y le digo yo, no se van porque quieren. No. Prácticamente se van porque si no muchos de ellos mueren. Así es la garantía que le puede dar un Estado, imagínense. En fin. Ricardo, gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Ricardo López, secretario técnico del Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos desde Honduras, Tegucigalpa. Desde Tegucigalpa, Honduras. A una pausa y vengo. Cuando comenzábamos a ver que superábamos lo peor de la pandemia, nos vimos... A principios de año, los periodistas de todo el mundo alistaban los cuadernos y equipos para cubrir la toma de posesión de Joe Biden. Sin embargo, el 6 de enero lo cambió todo. Tras el asalto al Capitolio, los comunicadores se preparan para otro evento violento y las salas de redacción han empezado a distribuir equipos de protección, sí. Los reporteros de Los Angeles Times recibieron cascos, chalecos antibala, máscaras de gas y entrenamientos de seguridad porque lo que se prevé como una cobertura ceremonial muy predecible, pues ha pasado a ser potencialmente peligrosa. Ya hay profesionales en el medio que aseguran que este es el momento más peligroso para los periodistas en el terreno en la historia reciente de Estados Unidos.
A ver, le tengo información de último momento. Hubo un sismo en Argentina de 6.4 en la escala Richter, a 29 kilómetros de Pocito, Argentina. Le repito, 6.4 en la escala Richter. El movimiento de tierra se sintió también en Chile, pero hasta ahora no hay reportes de daños mayores. Hay algunas fallas de energía eléctrica, pero hasta ahora, le repito, hasta ahora no se reportan daños mayores. Seguimos informándole aquí, lo veo mañana, gracias. Pásela bien.